¿Tú crees de verdad que estabas siendo libre en ese momento? Sí, yo creo que claro, llegar a una visión de proyecto en el caso de algo así, claro, involucra parte de mi vida, de mi experiencia, de lo que yo vi y de lo que viví, po. Entonces, pero me cuesta mucho ¿Pensar que no decir eres libre? Sí, pues. que No yo sé. no elegí estar acá. Sí. Que entiendo que, claro, que es inconsciente para mí incluso esa decisión, ¿cierto? Que yo pienso que es consciente, pero al parecer no es. No, mira, el cerebro o el ser humano es un ser muy, muy prematuro en su desarrollo, porque al momento de nacer solamente hay alrededor de un 22-25% de desarrollo del cerebro, falta todavía madurar justamente, falta este proceso de maduración. A los 3 años, si no me equivoco, hay alrededor ya de un 65%, o sea, todavía falta harto camino. Y todo eso es muy moldeable justamente por los cuidados. Ahí todo depende del cuidado en el contexto en que te criaste y cómo te cuidaron. Eso moldea justamente también el tejido cerebral. No me acuerdo si lo hablamos en la entrevista, donde compararon a los cerebros de niños de 3 años, de un niño bajo cuidados regulares, estables, afectivos, y otro cerebro de un niño de 3 años bajo cuidados negligentes. Y el desarrollo cerebral es muy distinto. El volumen cerebral se ve muy dañado, hay menos conexiones nerviosas, entonces ya van pavimentando caminos totalmente distintos según cómo te cuidan en esos 3 años de vida. Entonces, ¿qué te queda a ti después siendo adulto? ¿Cómo, todo lo que vas viviendo tú después es con esa base que te dieron que tú como bebé, que no, o sea, poco y nada decidiste de bebé. Ahí a la que te criaste nomás, como se dice. Y esto lo descubrió una persona que él como analizó la etapa o el periodo ideal de embarazo para el Homo sapiens, que él decía que por lo menos de 15 a 18 meses, quizás ahí el ser humano podía nacer y con capacidades que le permitieran funcionar de manera más autónoma, como otros mamíferos que nacen y al día caminan, o etcétera, se alejan de la mamá, de los cuidados a la semana, etcétera. Pero nosotros nacemos a las 38, 40 semanas, o sea, muy, muy prematuros todavía, y en ese periodo inicial somos muy moldeables a nivel cerebral, y eso repercute obviamente en toda el área de funcionamiento del ser humano. O sea, moldable a toda nuestra experiencia exterior y a lo que pase a nuestra vuelta. En ese sentido, claro, por esa parte, sí, todo lo que pase en el exterior. ¿Cómo podemos vivir de ahora en adelante? Con esto, con estos Con puntos. eso y pensando que en realidad no tenemos la capacidad que pensábamos tener de decisión, de albedrío. Ah, ¿Qué hacemos? mira, claro, es una buena pregunta y también se la han hecho los científicos. La respuesta que han dado algunos es que lo que hay que hacer aquí en la vida en realidad es sentarse y disfrutarla, vivirla, vivir la vida. Pues las cosas que van a ocurrir para algunos físicos teóricos ya las vivimos, ya están. El resultado ya está y todos los posibles resultados también están. Entonces, simplemente nuestra misión es simplemente vivirlo y observar como si fuéramos unos observadores de nuestra propia vida. ¿Sí? Pero no puedes dejar de vivirla. No O voy a, sea, aunque quieras no podrías. no voy a colgar los brazos y ser vegetal, entonces. No, porque tienes que seguir respondiendo, digamos, a tu Sí. no libre albedrío, a tu determinismo. Pavel, Exactamente. Sí, no, güey, buena pregunta y claro, o sea, no queda quizás más que eso, buscar lo que a uno más le agrade, le acomode, disfrute, aunque uno crea que lo está eligiendo libremente, pero no, pero al menos hacer caso a esas sensaciones placenteras y también a las displacenteras. Uno también tiene que reconocer esas sensaciones para poder, por una parte, dejar todos estos hábitos negativos, como te digo, y poder iniciar esos procesos de cambio que, como te digo, como ya tenemos a un adulto con ciertos hábitos, cierta forma de ser, a raíz de quizás muchas experiencias previas y entre otras cosas más, eh, tratar de encontrar al menos ese switch gracias quizás a la conciencia, quizás agradecerle a la conciencia de que podemos eh, optar cambiar esos criterios como te hablé antes para tener otros efectos nuevos, otros efectos distintos. Es un proceso que cuesta, pero ahí es donde nos podemos acercar a hacer estas interacciones con las cosas que nos sirven. Por ejemplo, con esta idea que hay acá en este proyecto, por ejemplo, de conocer, de aprender, de buscar,
Bueno, ahí estamos teniendo una interacción con otro mundo, con otras personas que justamente nos nutren a nivel personal, etcétera. Esa es una forma, digamos, de buscar, de tomar lo que nos hace bien quizás, tener otras interacciones y seguir nutriendo, seguir fortaleciéndolo. Y lo mismo para las cosas negativas, dejar de interaccionar con las cosas que no son saludables, que no son sanas, para poder justamente vivir de manera lo más cómoda posible en esta vida con pocas libertades. Ese quizás sería como un tip psicológico, ¿no? Algo que nos pudiera ayudar a vivir de mejor forma. Después de esto. Yo creo que la salud mental de la gente decayó con esta conversación. Entonces, ¿qué estamos viviendo realmente? Si el tip psicológico es suéltalo y vívelo y disfrútalo. Entonces, ¿qué es lo que hace que una cosa sea importante y por ende se activen esas neuronas que son capaces de percibir? Ahí tiene que ver el libre albedrío. ¿Eres capaz de elegirlo? ¿O en realidad lo elige tu cerebro por ti? Yo creo que esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, exactamente. Si fuera a decirlo de boca para afuera, yo creo que toda la persona es libre de elegir y tomar la decisión que quiera y hacer lo que más bien quiera. Perfecto, pero si eres el copiloto y estás viendo que van soplados y que hay un rojo y que lo más probable es que venga un auto, ¿eres libre de no decir nada, de quedarte callado? Ah, exacto. Claro. Entonces, ¿quién decide? Exactamente. Mira, hay un estudio muy, muy interesante relacionado, que por ejemplo, tenía una persona enfrente de una pantalla, le iban poniendo diferentes imágenes y por milisegundos aparecía la pantalla, se ponía de un color, justamente, que era casi imperceptible en realidad para la persona que estaba viendo la pantalla. Esa información quedaba alojada de cierta forma ahí en la persona, en la mente de la persona, y después, al cabo de unos minutos, les pedían que hicieran algún tipo de ilustración, que se imaginaran algo, y eso que ellos representaban tenía justamente alusión a ese color que apareció por milisegundos. O sea, ahí está esa tendencia a elegir algo que fue, bueno, quedó de manera impregnada, de manera medianamente inconsciente. La persona no vio ese color, no pudo analizar, no, pasó nomás. Son estímulos que van quedando. Y eso después hace que él lo traiga a su consciente. Entonces, claro, él eligió esa imagen asociada a ese color libremente o ocurrió algo que activó el cerebro que lo llevara a eso. No, es interesante, muy loco. Nosotros podríamos dividir igual algunas definiciones de libre albedrío que son distintas, ¿cierto? En la psicología, en la filosofía, en la neurociencia, que es muy distinta, ¿cierto? E incluso en la religión. Libre albedrío es la capacidad que tenemos para elegir libremente entre diferentes cursos de acciones posibles, sin que esta decisión esté determinada por otros eventos como el destino, Dios, eventos pasados, sociedad, cultura, entre otros. Sí. Pero también hay otra definición que dice, por libre albedrío se entiende la capacidad de optar entre distintas alternativas que se nos ofrecen o crear otras nuevas. Nadie ni ninguna ley de la naturaleza puede torcer en principio nuestra voluntad. Nos consideramos capacitados para tomar decisiones. Yo creo que la palabra clave en psicología puede ser, o una de todas las palabras clave, la conciencia al final. También un concepto bien abstracto, porque se supone que, bueno, uno es consciente justamente de decidir o no. Pero la conciencia, ¿cómo surge? O sea, nuestros pensamientos conscientes, ¿qué nos llevan a tener ese tipo de conciencia? Uno se puede poner a analizar hacia atrás, las experiencias previas, el contexto donde nacemos, donde nos criamos, cómo nos criaron, etcétera, y quizás vamos a desarrollar un determinado tipo de conciencia. Hay como dos caminos, por así decirlo. Uno que dice justamente que todas esas experiencias previas nos van determinan nuestro cerebro también, las redes neuronales que se van a activar, las que no, pero esa misma conciencia también es la que nos puede ayudar a acercarnos al libre albedrío, en el sentido de que podemos hacer ese análisis y cambiar ciertos patrones, ciertas cosas, y también así cambiamos la arquitectura de nuestro cerebro justamente. Por ejemplo, dejar un hábito implica que ese hábito que aprendimos, que las redes neuronales ya tenían su camino pavimentado, nosotros lo podamos pavimentar de otra forma, podamos hacer ese cambio. Y a través de esa conciencia, ese cambio de conducta, y etcétera, etcétera, vamos cambiando la arquitectura de nuestro cerebro. Entonces, ahí está como esa disyuntiva con la conciencia, con lo inconsciente, que se supone prima más los procesos inconscientes, alrededor de un 95% de la actividad cerebral
está asociado a los procesos inconscientes, si no, mal no tengo entendido, y un 5% es lo consciente ahí donde se activa. Entonces, es interesante. Entonces, esas decisiones que tomamos estarían facultadas por ese 95% que es casi sin nuestro poder de decisión. Exacto. Mira, dentro de eso, quienes han aportado considerablemente en la investigación científica, nos ha llevado incluso mucho más aventajado, es la neuroeconomía. ¿Ya? Los economistas quisieron saber cómo podían vender más y mejor. Y dentro de eso, después nace, mucho tiempo después, el neuromarketing y todo esto. Pero la neuroeconomía lleva, por ejemplo, si la gente busca en internet, Aldo Rustichini es uno de los investigadores dentro de la neuroeconomía más reconocidos. Y precisamente una de las cosas que se descubrió hace mucho tiempo, que la decisión de compra de cualquier persona, en aproximadamente, como decía el colega acá, 90% a lo menos es no consciente. No consciente no del inconsciente de Freud, sino no consciente de que en realidad lo estoy haciendo sin tomar realmente conciencia de lo que estoy haciendo. Pero ahí tú te logras dar cuenta de que en definitiva no tenemos libre albedrío porque nuestros sentidos están limitados y nos limitan en el conocimiento de. Ya. Entonces, no tengo libre albedrío. No tengo la capacidad de decidir que quería estar acá hoy día. Lo que me hizo estar acá hoy día fueron las circunstancias Que llevaron a. Que llevaron a mi vida, ¿cierto? Lo que pasó desde que nací hasta lo que pasó un rato antes de que invitara a ustedes a venir. Eso hace la decisión. Exactamente, por ahí estaría, digamos, primando, por ahí estaría pujando con más fuerza, pero claro, o sea, todas estas conversaciones que como pudiste ver pasamos de no solo psicología, religión, filosofía, física, o sea, estamos hablando de temas mayores, muy difícil todavía comprender a cabalidad. Si queremos creer, yo creo que somos libres, queremos creerlo obviamente, porque eso también nos da esta sensación de mayor certidumbre, de mayor bienestar. Cuando uno empieza a hacer estos pensamientos, estos análisis, uno no sé si se deprime, como decías tú, porque está todo listo, entonces ¿qué me queda aquí en la vida? Pero hacer esos cambios al menos, como decía, a través de lo que ya somos conscientes, ya tenemos una forma, estamos programados de una forma, por así decirlo. Utilicemos entonces esa programación, esa conciencia, para ir justamente cambiando esa arquitectura cerebral, por ejemplo, esas vías que ya tenemos, para tomar otros caminos, que si bien desde las otras dimensiones ya está previsto igual, pero de todas formas nos sirve a nosotros para nutrirnos y tener efectos distintos. Hay, por ejemplo, justamente un investigador que habla del modelo de causalidad criterial, que te habla de que, por ejemplo, hay una situación A, una causa que provoca una situación B. Entonces, cambiando los criterios de esta causa A, tú vas a cambiar, obviamente, va a tener otro efecto de otra situación B. A ver, así poniendo un ejemplo, por ejemplo, una persona con ansiedad fuma, por ejemplo. La causa sería la persona con ansiedad, el efecto sería fumar. Si queremos cambiar esto de fumar, bueno, muy difícil es dejar de tener ansiedad, pero uno de los criterios, por ejemplo, para fumar es tener cigarros. Si yo no tengo cigarros, si yo no compro cigarros, ese es un criterio, puedo cambiar y obviamente voy a tener una ansiedad, me va a pasar algo, voy a sentir ansiedad, pero no tengo cigarros, no fumo. Entonces ir cambiando pequeños criterios, así como cambiamos los hábitos justamente, dejar de hacer cosas o empezar a hacer cosas poco a poco hasta que ahí se vayan fijando estas nuevas vías neuronales y tenemos otro camino distinto. Donde ahí, entre comillas, podríamos decir que hay algo de libertad o queremos creer que la tenemos. Pero yo al creer tener libre albedrío, ¿cierto? Al creer tener decisión de lo que voy a hacer en mi futuro, como yo lo hago, que es proyectar lo que yo quiero, ¿cierto? Pensar en lo que yo voy a hacer hoy día, más adelante, en un mes más, en un año. Eso me ayuda igual a seguir creciendo dentro de mi vida, ¿no? Esa intención de querer hacerlo o está igual de lado. Pero la pregunta es, ¿qué te hace pensar a ti de verdad que estás siendo libre al elegir eso? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Deja tu like, tu comentario, suscríbete acá en nuestro canal de YouTube, sigue viendo también nuestros videos y visita frypodcast.com.